Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes esta tarde. Aquí estoy siguiendo la audiencia y veo que tenemos una asistencia bastante nutrida. Sabemos que es el tema del momento. La ley Bitcoin fue aprobada la semana pasada. Y bueno, este es un tema que nos va a tener conversando por varias semanas aquí en El Salvador. Quizás primero decir que yo me siento muy orgullosa siempre que los alumnos superan a los profesores. Y en esta oportunidad, la presentación la van a hacer, como ya señalaba Carla, dos exalumnos míos de quienes yo me siento sumamente orgullosa, Ivo y Oscar. Y no es, digamos, casualidad que la den ellos, porque justamente todo este tema de las criptomonedas es un tema que se nutre también de un diálogo intergeneracional. Yo soy de una escuela donde yo estudié macroeconomía, en un momento en el que el monopolio de la emisión del dinero se veía que únicamente la podía tener el gobierno. Las criptomonedas han venido como a romper esta creencia o este fundamento sobre el cual hemos construido nuestros modelos macroeconómicos. Y con eso vienen enormes oportunidades, pero también enormes retos. Ivo va a hacer una presentación. Nosotros cuando pasó esto nos sentamos con Carla, con el equipo y dijimos, bueno, ¿cuáles son preguntas que están, digamos, que se están discutiendo y sobre las cuales todos queremos respuesta? Y a esta presentación le llamamos el Bitcoin Basics, porque lo que vamos a tratar acá es de responder esas preguntas básicas, esas preguntas fundamentales. Yo en una parte de la presentación voy a comentar cuál ha sido la perspectiva desde el punto de vista de los economistas, porque quizás es importante señalar, si bien es cierto, este tema se está discutiendo en El Salvador hoy en día, no es un tema nuevo. Yo vengo siguiendo el tema, sobre todo desde que Facebook anuncia el lanzamiento, ¿se acuerdan en su momento de su criptomoneda de Libra? Ahí fue donde yo me empecé a interesar y a seguir qué es lo que decían los grandes economistas sobre esta tendencia. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Ivo para que pueda comenzar la presentación y abordar estas interrogantes y, por favor, quizás decir, siéntanse libres de ir haciendo preguntas en el chat. Oscar y yo, mientras Ivo presenta, vamos a tratar de ir contestando y que esto sea lo más didáctico y lo más dinámico posible. Así que, Ivo. Perfecto, muchísimas gracias Carmen, Carla, por esas palabras de introducción. También muchísimas gracias a todo el equipo de Red Sofa y Search por permitirnos tener este espacio hoy para poder desmitificar un poco lo que es el Bitcoin, y gracias pues a las más de 300, 400 personas que tenemos hoy asistiendo al evento, porque es sumamente importante que ante la incertidumbre y ante la duda, o sea, lo primero que hagamos es conocer, es nutrirnos de información, de diversas fuentes de información y tratar de buscar respuestas ante estas interrogantes. Entonces, tal como decía Carla y Carmen, el día de hoy nosotros traemos una misión, y esa misión es que ustedes se vayan de acá con menos incertidumbre, con conociendo las bases de lo que es el Bitcoin, porque el Bitcoin está para quedarse. Este tema de las criptomonedas está para quedarse y es importante que todos sepamos las bases de estas. Empecemos desde las bases para entender de ahí todo el mundo que se viene en torno a las criptomonedas, que es un mundo inmenso. Entonces, durante los últimos días, en las últimas semanas, nos han hecho varias preguntas que nosotros hemos resumido en estas 5 preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de esta plática. Primero, ¿qué es el Bitcoin? ¿Y por qué se dice que es el futuro? ¿Por qué hay tanta... ¿De dónde sale esta moda, este interés de las personas, de los inversionistas por el Bitcoin? Vamos a tratar de entender un poco eso, qué es lo que lo hace atractivo en el ambiente actual. Luego vamos a hacernos una pregunta sumamente importante, que es, ¿Bitcoin puede ser considerado dinero? ¿Es dinero? ¿O es una inversión, un activo de inversión de alto riesgo? ¿O puede ser ambos? También vamos a ver un poco de los mitos y realidades que hemos estado escuchando en los últimos días. Entonces vamos a tratar de hacer este chequeo de estos mitos y realidades. Luego, también, al ser una nueva tecnología disruptiva, trae nuevas oportunidades, pero también trae riesgos que todos, como personas, como empresarios o como empresas, instituciones, tenemos que conocer cuáles son los riesgos inherentes al Bitcoin que también trae, para que podamos tomar las mejores decisiones. Y por último, vamos a tratar de aterrizar un poco en cuáles pueden ser algunas de las implicaciones que viene para El Salvador. Entonces, sin más que agregar, empezamos con qué es el Bitcoin.
Para saber qué es el Bitcoin, pues creo que lo más importante también es ver que el Bitcoin no es algo nuevo, como podemos ver en esta gráfica. Bitcoin existe desde hace más de 10 años, aproximadamente 2009, pero es, como pueden ver, valía $3, o al menos el mercado consideraba que valía entre 3, 5 dólares, pero es hasta los últimos años que podemos ver que están estas montañas, estos picos en los precios, y es donde más interés y donde más revuelo y cuando más salen las noticias, todo este tema del Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, para entender por qué es en este espacio de tiempo, aquí aproximadamente 2017, 2018, que viene este interés, hay que entender exactamente qué es Bitcoin. Entonces, Bitcoin lo definimos como una criptomoneda. Hay muchas criptomonedas, pero Bitcoin es la más famosa porque es una de las primeras, si no es la primera criptomoneda, y es la que popularizó todo este concepto. Y que sea una criptomoneda no es nada más que decir que es un activo en el cual la comunicación de este va encriptado, ocupa la criptografía. Luego podemos hacer invitaciones ya puntuales con matemáticos para que expliquen toda la ciencia detrás de esto, pero actualmente hay varios tipos de criptomoneda y Bitcoin es una de ellas. Es descentralizada, es decir, que no hay un gobierno central, no hay un banco, no hay una institución financiera atrás de Bitcoin que la regule, que la respalde y que alguien diga, voy a poder hacerle consultas si algo pasa mal. Entonces es descentralizada. Y esto es uno de los puntos por los cuales también genera bastante atracción en el público, porque no le está controlando un gobierno, una entidad, un banco central. Y es virtual. Jamás van a ver un Bitcoin impreso. Y si lo ven, probablemente corran de ahí. Y entonces esta criptomoneda permite hacer transacciones entre pares, entre dos celulares, dos personas, dos empresas, una persona y una empresa, no importa, entre entre dos individuos que estén queriendo intercambiarse Bitcoin mediante Internet, sin la supervisión de una entidad central. Entonces ya aquí podemos ir viendo un poco cuál es uno de los atractivos de Bitcoin, y es que no está supervisado, es descentralizado, es virtual, es decir, es inmediato todas las transferencias. ¿Y quién lo creó? Bueno, su creador se le conoce como Satoshi Nakamoto. ¿Y quién es? Nadie sabe. Puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser un estudiante, puede ser un gobierno, puede ser un grupo, no sé, terrorista, pero nadie conoce quién es Satoshi Nakamoto porque es un alias. Es decir, una persona, o sea, nadie lo conoce, pero él fue el que publicó el primer informe a donde estipulaba qué era el Bitcoin, cómo iba a funcionar, cuál era la lógica detrás de él y la tecnología bajo la que está la moneda. Actualmente el precio de Bitcoin ronda $40,000, pero a medida vayamos en esta plática van a ver que el precio va a ir fluctuando porque cada segundo el precio del Bitcoin va a cambiar. Y hay aproximadamente 18.72 millones de Bitcoin en circulación. Este dato es sumamente importante, pues lo vamos a ver más adelante, y es porque no es que van a haber infinitos Bitcoins. Los Bitcoins tienen un tope, van a llegar hasta un límite y más allá de ahí no van a haber, o sea, no van a emitirse más Bitcoins, y por eso también se cree, algunos inversionistas, algunas personas que especulan, creen que por eso el precio puede seguir subiendo, porque va a haber escasez de Bitcoin. Si alguien está interesado en seguirlo en Google, en Yahoo, en Internet, el código es BTC. Porque si ustedes solo colocan Bitcoin, puede ser que les salgan 40 tipos diferentes de Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, etc. Pero el original, el código BTC o BTC USD si lo quieren ver en dólares. Y si multiplicamos aproximadamente precio por cantidad, nos da que el tamaño actual de Bitcoin es 740,000 millones de dólares. Solo para hacer una referencia, eso sería aproximadamente unas 30 veces el PIB de El Salvador. Es más grande que lo que es Walmart, una empresa que emplea más de 1.2 millones de personas en todo el mundo, y más grande también que Visa, una de las empresas de pagos electrónicos por excelencia que todos conocemos. Y si llegan a estar más curiosos y más interesados, en este link está el documento original de Satoshi Nakamoto, en el cual pueden ver ahí toda la mate y toda la justificación que tiene Bitcoin atrás. Pero para entender este incremento de los precios que vemos aquí a la derecha, es importante conocer cómo funciona Bitcoin. Y para ver cómo funciona, vamos a invitar a Pedro. Pedro es un salvadoreño
que necesita, le urge hacer un pago a la India, a su contraparte, a un proveedor que tiene él en su empresa que necesita de hacerle un pago. Pero no es cualquier transferencia, sino que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para Pedro de la transferencia que él quiere hacer. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, no desea pagar altas comisiones a los bancos porque sabe que mandar dinero hasta el otro lado del mundo puede ser costoso. Tampoco desea toda la burocracia de justificar la transacción, llenar todo el papeleo, justificar a quién se lo está enviando. Y principalmente, no quiere hacer esto porque necesita que la operación se haga hoy mismo. En los próximos minutos, su proveedor necesita recibir el pago. Por suerte, el proveedor de Pedro recibe Bitcoin y Pedro cuenta con Bitcoin. Así que decide hacer una transferencia de Bitcoin, le envía, y aquí es donde viene un poco lo interesante y por lo que vemos el atractivo de Bitcoin. Esta transferencia no pasa por ningún gobierno central, no pasa por ninguna entidad financiera, ni por un canal de comunicación de gobiernos centrales o sistemas financieros ni bancos, sino que se valida a través de una red de computadoras que está conectada por todo el mundo, que valida que en realidad Pedro esté transfiriendo bitcoins. A estas computadoras no les importa si Pedro está transfiriendo el dinero por pagar a un narcotraficante, por pagar actividades ilícitas, no le interesa eso. Solo les interesa que efectivamente lo que Pedro mandó sea un Bitcoin. Esta transacción puede durar aproximadamente 10 minutos y cuando se valida, su contraparte recibe el Bitcoin. Pero aquí, así como este es uno de los atractivos más grandes, empiezan a surgir un poco las dudas y las preguntas. Como por ejemplo, si nadie controla Bitcoin, si nadie controla a quién manda, a quién recibe, entonces ¿por qué dicen que es seguro? Y aquí es donde entra uno de los puntos más importantes y uno de los hitos que Bitcoin vino a revolucionar y a popularizar, la cual es una tecnología que ocupa Bitcoin, que se llama blockchain, que también estoy seguro que la han de haber escuchado en tweets, la han de haber escuchado en redes sociales. Y blockchain es en realidad la tecnología, la innovación más grande que vino a traer Bitcoin, o una de las innovaciones más grandes que vino a traer Bitcoin, porque esta tecnología no solo se aplica en finanzas, sino que se puede aplicar para contratos de empresas legales, se puede aplicar para cadenas de suministro, para métodos de captura de datos de manera segura, para estandarizar cómo se comparte la información. Entonces tiene múltiples aplicaciones. Pero Bitcoin es el que mayor la popularizó, el que más la popularizó. Y para entender qué es blockchain, vamos a dividir un poco la palabra en dos. La primera parte es block. Y la segunda parte es chain, cadena. Entonces aquí ya podemos ir viendo qué nos va diciendo esta tecnología. Es una cadena de bloques. Ustedes imagínense una cadena de Legos, un Lego atrás del otro y cada Lego depende del anterior, que depende del anterior, que depende del anterior y es una cadena que se va armando y con cada nueva transacción que se hace y que se ejecuta, entonces esta cadena va aumentando. Entonces el movimiento de Pedro, esta transacción que él mandó a la India, generó una transacción que se agregó a un bloque de información. Pero este bloque de información no es un bloque de información cualquiera, tiene ciertas características y aquí hemos enumerado las principales. No son todas, pero son las principales. Tiene una clave única, es decir, no hay dos bloques iguales con el mismo código o no hay dos Legos iguales con el mismo código. Posee una lista de transacciones que anda en promedio entre 1000 y 2000 transacciones, es decir, no es que una transacción sea un bloque, sino que un bloque tiene entre 1000 y 2000 transacciones. Y estas transacciones tienen 4 datos principalmente. La fecha, el segundo exacto que se hizo, el ID público de quien la mandó, o sea, un ID único que tiene Pedro, y un ID de quien lo recibe, y el monto de bitcoins que se mandó. Sin embargo, estos IDs son anónimos. Entonces yo puedo ver una transacción, pero no me dice nada, a menos que no venga y publique mi ID público en redes sociales, se lo publica a todos, y entonces ahí ya pueden ir coordinando y cuadriculando cuáles son los pagos que yo he hecho. Porque todas estas transacciones son públicas y todas estas transacciones están en todas las computadoras. Todos las pueden ver. También este bloque, y aquí entra la parte de la cadena, trae un fragmento del último bloque de la cadena. Es decir, este nuevo bloque donde se están metiendo las nuevas transacciones tiene un pedazo de la cadena original y esto se ocupa también para ir validando que forma parte de la cadena.
Y por último, trae una ruta Merkle, que es un nombre complicado para decir un código único compuesto por todas las transacciones. Es decir, si yo tengo 1000 transacciones en este bloque, cada transacción tiene un código, por lo tanto yo junto todos los códigos y creo un solo código. Y esto me garantiza que sea sumamente difícil cambiar una transacción media vez ya fue ejecutada. ¿Y qué pasa con este bloque? Bueno, este bloque es el que en realidad validan estas computadoras, y estas computadoras se les conoce como mineros o como minería de datos. Cuando ustedes están viendo y escuchan en redes sociales, no, es que la minería de Bitcoin, bueno, la minería de Bitcoin no es más que esta validación y este esfuerzo que hacen las computadoras por validar que todas las transacciones de Bitcoin no sean Bitcoin falsos, que yo no haya pagado con el mismo Bitcoin a 2 personas, en fin, que no sea fraudulento. Entonces, eso es todo lo que significa cuando dicen minería. Entonces, cuando validan que el bloque puede entrar a la cadena, el bloque pasa a formar parte de esta cadena. Y es la cadena que ha venido desde el inicio de Bitcoin, desde 2009, desde la primera operación que hizo Satoshi Nakamoto. Bueno, esa misma cadena, que actualmente tiene más de 6000 bloques. Entonces, esa mismita cadena es a la que se va a unir este bloque. Y se crea un nuevo bloque que va a tener un código de este último, que va a tener un código del anterior, que va a tener un código del anterior y del anterior y del anterior. Entonces, eso es lo que da la robustez. Obviamente, esto es una sobresimplificación de todo lo que pasa, pero para que entendamos es, si nosotros queremos cambiar una parte de la cadena, como todo está conectado, tenemos que cambiar más del 50% de la cadena para poderlo validar. Y como es tan complicado, porque los cálculos matemáticos que hacen estas computadoras son altamente complicados, entonces se requiere un nivel de energía y un nivel de procesamiento que actualmente es casi imposible que se logre vulnerar esta cadena de datos. Entonces, con cada nuevo bloque se reduce la vulnerabilidad de que alguien corrompa y cambie una transacción de Bitcoin, que alguien hackee esta cadena original. Pero ustedes han de estar pensando ahorita, ¿por qué alguien tan altruista en algún lado del mundo está poniendo su computadora 24 horas, 7 días a la semana, consumiendo energía, consumiendo recursos, solo para validar una transacción que yo hago? O sea, ¿qué gana la otra persona? Y la respuesta en realidad es bastante fácil. Y es, con cada bloque que validan, con cada bloque lleno de transacciones que validan y que se agrega a la cadena, se recibe una recompensa. Y esta recompensa va disminuyendo cada 4 años. Entonces, actualmente son 6.25 bitcoins. Antes eran 12.5 y así sucesivamente, pero a futuro 6.25 se va a dividir en 2 y la recompensa por cada bloque va a ir disminuyendo hasta llegar a 21 millones, que es este gráfico que nosotros vemos acá, esta línea horizontal que vemos aquí, son los 21 millones, y aquí podemos ir viendo cuántos bitcoins habían en circulación, así como cuántos bitcoins han existido en el mercado que la gente estaba negociando en los mercados financieros, y podemos ir viendo cómo a medida Bitcoin se fue haciendo más popular, esta línea se fue haciendo más horizontal. ¿Por qué? Porque entre más personas quieran usar Bitcoin y más personas quieran minar Bitcoin, es más difícil validar estos bloques y la recompensa se va reduciendo a la mitad. Entonces cada vez sacan menos Bitcoins y por eso se va creando esta pendiente, esta asíntota de la línea hasta llegar a los 21 millones. Y actualmente hay 18.71, 72 millones, como dije antes. Sin embargo, esto hace un poco que la red sea lenta. Entonces, Bitcoin puede procesar 7 transacciones por segundo y Visa puede procesar 24.000 aproximadamente. Entonces, ahorita probablemente están viendo ya la computadora de sus hijos o su computadora y están diciendo, bueno, que me genere un poco de ingreso Bitcoin. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, como dije, los cálculos matemáticos para validar estos bloques son altamente complejos y se necesitan computadoras bastante robustas. Ejemplo de esto es esta granja de Bitcoin en Rusia, que vemos que es una de las más grandes, tiene 3 pisos, tiene 3 pisos de alto, y cada uno de estos bloquecitos que ven aquí es una tarjeta gráfica. Aproximadamente es un módulo de una tarjeta gráfica, o sea, contiene estas piezas que son las mismas que tienen las computadoras de sus hijos, las laptops de sus hijos para jugar, y estas son utilizadas
por su alto nivel de procesamiento de información, con lo que pueden validar de manera rápida relativamente todas estas operaciones. Y bueno, aquí un dato curioso nada más. Obviamente alguien tiene que hacer estas tarjetas gráficas y las dos empresas principales se llaman una Nvidia, la otra AMD. Y si ustedes hubieran invertido aproximadamente $1 hace 5 años y lo hubieran dejado ahí hasta ahorita, ese dólar se hubiera convertido en aproximadamente $1,400. Me parece un dato que podemos ir profundizando después en cómo, en la cadena de valor de Bitcoin, en cómo afecta diferentes industrias. Pero obviamente, aquí viene una de las críticas más importantes de Bitcoin y una de las preocupaciones más grandes de economistas, ambientalistas, políticos y tomadores de decisiones públicas. Y es, para mantener una granja de Bitcoin, de minería, así como la que vemos de 3 pisos, se necesita un alto nivel de energía. O sea, se consume energía bastante fuerte. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente ese consumo? Bueno, actualmente, si sumamos todas las granjas que están en el mundo, todas las computadoras conectadas, llegamos, según el Harvard Business Review, a un monto similar a lo que consume Suecia, o sea, un país completo actualmente. Y esto solo va a ir en incremento a medida más gente quiera ocupar Bitcoin. Entonces, esa es una de las preocupaciones más grandes que existen. Entonces, habiendo entendido un poco qué es Bitcoin, cómo funciona, cuáles son sus atractivos, vamos a entrar a una pregunta un poquito más complicada, un poquito más compleja y de que abre un poco más de debate. ¿Bitcoin es dinero, inversión o ambos? Y para eso yo quiero hacerles una pregunta. No sé si alguna vez se han puesto a pensar por qué el dinero, por qué ese billete que estoy viendo aquí yo lo considero dinero, o por qué es dinero, o qué es el dinero. Entonces, ¿por qué cuando me dan a mí un billete de dólar yo me siento seguro y si yo quiero un billete de dólar, prefiero tener dólares porque me siento con seguridad de que voy a poder hacer algo con ese dinero? Entonces, no sé si alguna vez se habían puesto a pensar eso. Pero para esto vamos a regresar un poco a macroeconomía y vamos a definir qué es el dinero. Y el dinero no es nada más que un bien que sirve como medio de intercambio de aceptación común. Es decir, el dinero me sirve para cambiar bienes. Yo tengo que ser capaz de tener un billete de $1, ir a una tienda y yo sé que ese billete de $1 me puede comprar churritos, me puede comprar gaseosas o, bueno, un pan con jalea en Ataco, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, eso es la función que cumple el dinero, porque es mucho más fácil ir con un billete a ir con, por ejemplo, una CIA que para mí vale $1, que alguien me la reciba y que le diga, no, esto vale $1. Sí, pero si para otra persona no vale $1, entonces va a complicar este intercambio. Entonces, el dinero es un medio de intercambio que tiene 3 características fundamentales que tiene que cumplir. La primera, tiene que ser un medio de cambio. Entonces, tiene que ser reconocido como un método válido para que yo pueda pagar. O sea, si yo tengo un billete o algo que yo diga que es dinero, pero nadie me lo va a aceptar, entonces no me sirve de nada tener ese dinero. En otras palabras, si yo tengo Bitcoin y nadie me lo acepta, entonces no me sirve de nada tener Bitcoins porque yo necesito comer, yo necesito vestirme, necesito educarme. Entonces, si nadie me lo acepta, entonces se vuelve un poco complicado. Y ahí es donde entra el tema de que las empresas o las entidades tienen que aceptar la moneda como medio de cambio para que sea útil. La otra función es que tiene que ser una unidad de cuenta. Unidad de cuenta nada más quiere decir que yo tengo que ser capaz de ir a un centro comercial, ver zapatos o ver carteras y yo poder decir, ok, esto vale 0.007 Bitcoin, sí, me parece bien, lo voy a comprar, o me parece un poco caro. Pero ¿qué pasa con Bitcoin? Bitcoin se hace un poco más complejo, porque para hacer unidad de cuenta yo tengo que ver todo en términos de Bitcoin. No puedo estar viendo todo en términos de dólares y después hacer la conversión a Bitcoins y después regresar a dólares, porque si no, o sea, no cumple la función de ser una unidad de cuenta. Y con la volatilidad que tiene, puede ser que un día yo vaya a ver unos zapatos y valgan 0.5 Bitcoins, que mañana valgan 3 Bitcoins, que pasado mañana valgan 0.01 Bitcoins, y entonces se vuelve complicado poder llevar una cuenta de cuánto en realidad, de cuántos Bitcoins vale un zapato. Y eso nos lleva al tercer punto, y es que tiene que ser un depósito de valor. Entonces, cuando decimos que es un depósito de valor, tiene que ser un activo que
pueda mantener su valor en el tiempo, o sea, y que yo pueda mantener mi poder de compra en el tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando yo voy a un banco, cuando ustedes van a un banco y depositan $100, ustedes lo depositan sabiendo que, o sea, o esperando en gran medida, son cosas que ni siquiera piensan probablemente que mañana o en un mes yo voy a tener $100 todavía en mi cuenta de banco. Pero ¿qué pasa si yo meto $100 hoy o el equivalente a $100 en bitcoins y dentro de un mes vale 60 y ya no vale 100? Eso es lo que pasó recientemente, el mes pasado, cuando Bitcoin cayó 40%. Entonces, que sea un depósito de valor lo hace un poco cuestionable, o sea, porque la misma volatilidad que tiene lo hace una difícil fuente de depósito de valor. Y a medida más personas de todo el mundo se metan y se siga creciendo esta fama y más personas estén viendo, quizás puedo ganar dinero, quizás sí, quizás no, entonces va a haber una mayor volatilidad. Entonces, habiendo definido un poco qué es el dinero, aquí hacemos una comparación sumamente rápida, que lo voy a tratar de hacer en 30 segundos o menos, de Bitcoin versus el dinero normal, el dinero fiduciario, el dinero que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, el dinero físico, los billetes, las monedas. Entonces, son tres diferencias principales a grandes rasgos. La primera es, por ejemplo, que el dinero fiduciario, o sea, lo podemos tener en físico, está representado por billetes y monedas, mientras que Bitcoin siempre va a ser digital y lo vamos a tener guardado con contraseñas, con claves privadas en nuestras billeteras electrónicas. Otro tema es que el dinero fiduciario, o sea, está respaldado por una entidad. La Reserva Federal de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Banco Central Europeo. Hay una entidad atrás de ese dinero que nos hace tener confianza, que nos hace generar esa confianza de decir, yo quiero, por ejemplo, dólares, o sea, porque me generan confianza. Entonces la emite un gobierno y el gobierno controla un poco cuánto es la oferta, cuánto es la demanda, o sea, no hay un límite de cuántos dólares se pueden imprimir y eso lo vimos el año pasado en pandemia. Ha sido la mayor inyección de dinero en el mundo en los últimos años, en todas las últimas décadas. ¿Por qué? Porque no hay una oferta limitada, sino que el gobierno trata de regular eso. Puede meter más dinero, puede sacar más dinero de la economía y eso para generar estabilidad. Pero ¿qué pasa con Bitcoin? Número uno, pues la oferta está limitada en 21 millones. Nadie la respalda, la moneda, sino que la produce un algoritmo de computación y el precio está determinado nada más por oferta y demanda y cuando lleguemos a los 21 millones solo va a estar determinado por la demanda, por cuánto quieren comprar las personas. Entonces se vuelve algo complicado ver a Bitcoin reemplazando 100% actualmente, con las características que tiene actualmente, a una moneda como el dólar, a una moneda como el euro. Y aquí viene una de las preguntas que se hacen varias personas. ¿Qué pasa si yo tengo ahí un par de ahorros? Yo veo que Bitcoin me han contado que se puede ganar, que se puede perder. O sea, ¿cómo es Bitcoin como inversión? Y para ver Bitcoin como inversión, traemos aquí un gráfico que es el rendimiento anualizado desde enero de 2015 a la fecha, rendimiento diario anualizado de 2015 a la fecha, para 5 activos, para compararlos. En primer lugar, traemos a Apple, la empresa más grande de todo el mundo. Segundo lugar, Bitcoin. Tercer lugar, oro, una reserva de valor desde hace más de 5,000 años, o sea, desde épocas bíblicas. El QQQ, cuál es un índice de las empresas tecnológicas más grandes de todo Estados Unidos, Facebook, Amazon, Apple, entre otros. Y el SPY, el cual son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y claramente, o sea, aquí no hace falta decir mucho, Bitcoin le gana en rentabilidad, en rendimientos. Por cada dólar que uno hubiera metido en Bitcoin, por ejemplo, en un año, en promedio hubiera podido tener 114 de regreso. Sin embargo, así como es de rentable, hay que ver también el riesgo que las personas que quieran entrar a Bitcoin tienen que estar dispuestas a asumir para aceptar la moneda. Entonces aquí agregamos esta nueva barra, que es la barra de volatilidad, que es el riesgo que tiene Bitcoin. Entonces rápidamente podemos ver cómo Bitcoin es aproximadamente más de 2 veces más riesgoso que Apple, la empresa más grande de todo el mundo.
es aproximadamente 4 veces más riesgoso que el oro, 3 veces más riesgoso que las empresas de tecnología más grandes de todo el mundo y de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando uno se quiera meter a Bitcoin o alguien que le guste el riesgo, tiene que entender que también, así como puede ganar, puede perder bastante porque el riesgo es alto. Y aquí nosotros nos hemos dado la tarea de cuantificar cuánto puede ser esa pérdida a la que tiene que estar dispuesta una persona que aceptar. Y la pérdida máxima esperada en un día para Bitcoin, es decir, la pérdida que cualquier día yo invierto en Bitcoin y Bitcoin cae. ¿Cuánto puede ser lo que puedo perder yo y tengo que estar tranquilo y consciente porque yo me metí sabiendo el riesgo al que me estaba metiendo? Bueno, aproximadamente 7%. Entonces, el 95% de las veces puede caer hasta 7% y yo tengo que estar tranquilo. Es decir, yo puedo invertir $1, el día siguiente perder $7, perdón, invierto 100, el día siguiente pierdo 7, y yo tengo que estar tranquilo con eso. Entonces, es un activo de alto riesgo al compararlo con las demás acciones. Entonces, y compararlo con el dinero cash, ni se diga, muchísimo, muchísimo más riesgoso. Entonces, Bitcoin puede ser visto como una moneda, difícilmente puede ser visto como una moneda, puede ser visto como un activo de inversión, altamente especulativo, altamente riesgoso. Entonces, ¿qué de todo lo que se dice es verdad y cuál puede ser mito o cuál puede ser una media verdad? Entonces, blockchain, la tecnología bajo la cual está Bitcoin, es una tecnología que vino a revolucionar cómo hacemos negocios, cómo operamos, cómo vemos la tecnología, y esto es verdadero. Blockchain es una tecnología sumamente buena, sumamente interesante de explorar y que cada vez se le van encontrando más aristas, más sectores a donde se puede explotar esa capacidad. ¿Que Bitcoin permita a más personas hacer pagos electrónicos? Bueno, esto depende mucho. No solo con tener un celular basta para decir que todas las personas van a poder hacer nuevos pagos. Sin embargo, sí facilita los pagos, pero hay un factor sumamente importante que es la alfabetización, la educación que se tiene que brindar para saber cómo operarlo, para saber a qué se está metiendo uno y para entrar a este mundo de la digitalización. No hasta el año pasado la mayoría de empresas no recibía pagos por transferencias o métodos de transferencias bancarias electrónicas, y la pandemia vino a hacer esa revolución, pero aquí estamos hablando de otra liga completamente. ¿Bitcoin cumple todas las características para hacer dinero? Bueno, esto en realidad es falso. Vimos que no cumple todas las características para hacer dinero actualmente, bajo las características que posee ahorita. Asimismo, sin embargo, se puede ganar o perder dinero con Bitcoin. Y esto es absolutamente cierto. Si usted es un amante del riesgo, o sea, yo no puedo decirle si usted no es un amante del riesgo, eso es un análisis que se tiene que hacer para ver si su nivel de tolerancia al riesgo es aceptable. Entonces, usted puede invertir en Bitcoin sabiendo que puede perder bastante, así como puede ganar bastante. También se ha escuchado que las transacciones con Bitcoin no tienen comisiones, y esto en realidad es un depende. ¿Por qué? Porque a los mineros también se les paga con transacciones. No solo de validar los bloques de informaciones que ganan las personas que ponen sus computadoras a validar bloques de Bitcoin, sino que también de transacciones. Sí, yo puedo hacer una transacción sin comisiones. Sí, pero si la hago así, probablemente se va a tardar muchísimo más, 2-3 veces más que una transacción con comisiones. Y el promedio de estas comisiones andaba en la cadena original por $20 esta semana. ¿Bitcoin será moneda aceptada internacionalmente? Bueno, eso no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque esta tecnología blockchain, que es la que ocupa Bitcoin para operar, se ha hecho tan interesante y tan famosa que ha despertado el interés de varios gobiernos centrales. Entonces tenemos a Estados Unidos, tenemos al Banco Central Europeo, tenemos a China probando crear sus propias criptomonedas, sus propias government coins o govcoins, como le dijo The Economist hace 2-3 días, govcoins. Entonces, pensar que un gobierno va a aceptar Bitcoin, del cual no tiene ningún control sobre él, sobre el mercado de Bitcoins, versus desarrollar su propia moneda sobre la cual va a tener un mayor control, es difícil de verlo.
realmente, pero no se sabe. Vamos a tener que ver más las opiniones y ahí Carmen nos va a dar un poco de insights económicos a nivel internacional más adelante. ¿Todas las transacciones con Bitcoin son seguras? Pues no necesariamente. Esto es falso. ¿Por qué? Porque han habido casos de hackeos en los cuales se hackea la billetera electrónica, es decir, el celular donde yo estoy guardando los Bitcoins. ¿Atraer inversión extranjera directa? Aquí es un depende. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. Número uno es, ¿qué tipo de inversión extranjera directa vamos a traer? Número uno. Y número dos es, ¿será que solo por Bitcoin vamos a traer una gran cantidad de inversión extranjera directa? Y aquí les digo por qué esa es una pregunta fundamental. Y es porque, como han visto, Bitcoin funciona con Internet y funciona con energía. Y actualmente nosotros somos un país que todavía tenemos déficit energético, pero además tenemos uno de los internets más lentos del mundo. Entonces todavía hay otros avances tecnológicos que hay que estar monitoreando y estar viendo antes de poder hacer estas aseveraciones tan grandes de decir que definitivamente va a traer mayor inversión. Entonces es un depende. Puede ser, tenemos que seguirlo viendo. Y aquí entramos un poco a cuáles son las oportunidades y los riesgos de Bitcoin. Dentro de las oportunidades, indudablemente, la alta penetración de celular en el país, que según la HPM anda superior al 94%, lo hace atractivo, porque más personas pueden desde su celular hacer una transferencia sin tener que movilizarse, puede recibir transferencias sin tener que movilizarse. Sin embargo, hay que ver también la cantidad, por ejemplo, de smartphones que hay. O si no vamos a hacer las transferencias mediante smartphones, porque hay otros casos en los que se han incorporado nuevas tecnologías, entonces ver cómo será esa infraestructura. Pero esto habilita nuevos métodos de pago para las empresas, porque van a poder recibir desde diversas fuentes, desde diversos clientes, desde diversos proveedores sus pagos. Y también está la oportunidad de la descentralización, es decir, no pasar por tanta burocracia para crear estos puentes de pago y que rápidamente en un día uno pueda tener una pasarela para aceptar pagos. Entonces, definitivamente están estas oportunidades. También visto como un punto, como un activo de inversión, está la opción de diversificar. Entonces, alguien que quiera diversificar una porción de su portafolio puede hacerlo. Y además, puede ser visto, y esto está de verse en este año, como un activo que presenta cobertura frente a una alta inflación. Como les dije antes, se imprimió una cantidad enorme de dinero el año pasado. Y esto tiene a los economistas y inversionistas bastante preocupados por el aumento en la inflación que esto pueda representar. Y normalmente la gente, cuando hay alta inflación, se va a otro tipo de activos que no están tan correlacionados con la inflación, puede ser oro o en este caso puede ser Bitcoin. Sin embargo, también hay riesgos. También hay riesgos que todos tenemos que conocer y que pueden ser ahora, en este momento, mayores que las oportunidades que podemos tener. Entonces, para esto, yo quisiera invitar a Carmen que nos profundice un poco en cuáles son estos riesgos que vemos aquí, pero principalmente también para que nos dé esa perspectiva y ese view de los economistas a nivel mundial. ¿Qué es lo que se dice los grandes pensadores, los premios Nobel sobre el Bitcoin y su utilización como medio de pago? Entonces, Carmen, por favor, si nos podría profundizar un poco más en los riesgos que podemos enfrentar con Bitcoin. Sí, gracias, Ivo. Cuando estábamos haciendo la presentación, justamente queríamos dejarla balanceada, ¿verdad? Y reflejar de manera adecuada las oportunidades, lo que ya hizo Ivo, ¿verdad? Que ya explicó toda la arquitectura que está detrás de Bitcoin, las oportunidades, y ahora obviamente como que resumamos cuáles son los riesgos que más se discuten y que son la preocupación, no como decíamos de estos últimos días, que es la preocupación que han tenido muchos economistas durante los últimos años. Y yo le diría, Ivo, que aquí dejamos incluso un riesgo bien importante que lo omitimos en la presentación, y es incluso el riesgo de fraude a consumidores, ¿verdad? Este es un tema que requiere mucha alfabetización. Ustedes vean que nos hemos tomado pues casi una hora para explicar solamente lo básico, y ese es un riesgo sumamente importante del que va a haber que trabajar mucho para evitar, sobre todo que consumidores que estén expuestos a desinformación puedan caer en algunos casos de fraude. El segundo riesgo, y que ya fue mencionado y fue documentado por Ivo, es el riesgo de la volatilidad. Y lo que significa la volatilidad, como vieron en un día, el Bitcoin puede caer o aumentar de valor un 6%, lo que significa que el poder adquisitivo de alguien que lo quiere utilizar como medio de pago fluctúa mucho. Entonces la volatilidad o
el cuestionamiento de si realmente los incrementos que estamos viendo en los precios de Bitcoin obedecen a un comportamiento especulativo es de las grandes vulnerabilidades o los riesgos que son señalados de manera recurrente por los economistas. El segundo, que también ya lo señalaba Ivo y que es bien existencial, es si realmente Bitcoin tiene un valor para la sociedad, dado que, dicen algunos economistas, si realmente le pusiéramos un impuesto por todo el consumo de energía que hace, si realmente contabilizáramos la huella de carbono, posiblemente tendría un activo con un valor negativo. Entonces, el consumo energético, el impacto ambiental, ya fue señalado como uno de los temas que está en la palestra, que va a seguir siendo debatido. Posiblemente pues, se puedan encontrar de pronto maneras ambientalmente menos nocivas, pero está hoy en día en la discusión. El tercero es el tema de seguridad digital. Como ya se mencionaba, ahora El Salvador está en el radar, ¿verdad? Como dicen, está en el spotlight. Y eso puede atraer la atención de hackers que puedan intentar vulnerar las seguridades. Yo, digamos, me inclino también por este cuarto, porque lo veo mucho en la discusión, y es el tema de que los gobiernos, como yo veo los gobiernos, la tecnología generalmente va más rápido que los gobiernos. Los gobiernos tratan como de hacer cachar, de tratar de establecer regulaciones que vayan acorde a los tiempos. Y lo que estamos viendo es escepticismo, en algunos lados prohibiciones o regulaciones más estrictas para el uso de monedas digitales, e incluso la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ya anunciaron sus intenciones de poder emitir sus propias monedas digitales en los próximos años, posiblemente en el corto plazo, lo cual vendría a competir con estas monedas y podría, por ende, reducir el atractivo, ¿verdad? O el interés cuando tengamos entonces una moneda que, a diferencia de una criptomoneda, es emitida y es respaldada por una autoridad monetaria. Y finalmente, y un tema que también yo veo que sale en los chats y que fue respondido, es la vulnerabilidad que puede tener el uso de las criptomonedas, que ha sido documentado por casos también emblemáticos, actividades ilícitas. No significa que eso no se pueda mitigar, se puede mitigar. Ayer estaba repasando como un informe que saca Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, para decirle a los gobiernos qué medidas, qué protocolos pueden utilizar para mitigar los riesgos en un contexto donde se usa crecientemente estos activos. Sin embargo, creo que no podemos negar que las vulnerabilidades son mayores que en los sistemas tradicionales que hemos establecido. Y pusimos el siguiente slide, no sé si me lo puede pasar, por favor, Ivo. Porque, y yo me imagino que es lo que hacemos todos, cuando sale un tema nuevo, recurrimos a los expertos, ¿verdad? O sea, recurrimos a, bueno, ¿qué es lo que está diciendo la gente que ha estudiado los sistemas financieros por años? Y aquí lo que hicimos fue un collage de distintos autores, de distintos, digamos, grandes macroeconomistas. Tenemos, por ejemplo, a Nouriel Roubini, que es un economista que ha sido uno de los principales críticos del Bitcoin, pero que también tiene el mérito, por ejemplo, de haber sido alguien que anunció la última crisis del 2008. Y prácticamente lo que en esencia el argumento de él es que lo que estamos viendo es una burbuja y que esa burbuja, como toda burbuja, va a explotar, ¿verdad? Con enormes costos para la sociedad. En la misma línea están autores como Stiglitz, que va más allá y dice, no, ¿verdad? La Bitcoin debe ser prohibida. Nuevamente, también notemos que un argumento que se da es que, digamos, que en este sistema financiero descentralizado, con todas las ventajas que puede percibir un grupo, ¿verdad? Le pone desafíos a la estabilidad financiera por no tener, por la misma característica, ¿verdad?, de centralización, de no poder tener control sobre la oferta de dinero. Quizás en esencia, y nada más como para terminar esta parte, decir, y ya lo señalaba Ivo, Bitcoin tiene un problema como bien estructural desde el punto de vista económico. Y es que, dado que la oferta está limitada, como decimos los economistas, la oferta es completamente inelástica, ¿verdad? La oferta va a alcanzar un cierto monto, a diferencia de los bancos centrales que calibran la cantidad de dinero para mantener un cierto nivel de inflación, de control de la inflación. En el Bitcoin no, se va a llevar a este tope de 21 millones y hasta ahí, esa es la cantidad de Bitcoin que en teoría va a existir. Lo que significa que, entonces, si la oferta está fija y la demanda fluctúa, significa que ese precio también fluctúa. Lo cual, nuevamente, hace que, por lo menos como dinero, en su concepción básica de ser medio de pago, tenga la vulnerabilidad de ser una reserva de valor, tener, escasa la propiedad de ser reserva de valor. Entonces, el cuestionamiento económico viene más desde decir,
Esto, en resumen, los economistas lo que dicen es, veamos los riesgos, ¿verdad? Número 2, es posible que salgan monedas digitales de los gobiernos centrales que tengan ese respaldo. Número 3, sí puede ser un activo de inversión que tiene pues, su riesgo y también tiene su rentabilidad, pero un activo de inversión. Y finalmente todavía se ve como que sea muy difícil pensarlo a mediano plazo como un medio de pago efectivo. Y por aquí me quedo, Ivo, para regresar, porque yo sé que ahorita usted va a cerrar con la parte de, ok, si me quiero meter a Bitcoin, ¿qué hago? Exacto, buenísimo. Muchísimas gracias, Carmen, la verdad, por esa explicación, porque es sumamente importante no ver Bitcoin solamente cuál va a ser su impacto en El Salvador, sino que El Salvador en el mundo. El Salvador, visto desde entidades multilaterales, visto desde otros bancos centrales, entonces ver cómo al entrar a Bitcoin, que están pues en todo el mundo, o sea, es descentralizado, ver cómo nos puede afectar estas fuerzas. Sin embargo, ya hablamos de Bitcoin, ya hablamos de lo que es, por qué es atractivo, si puede o no ser considerado dinero, si puede o no ser considerado un activo de inversión. Pero en El Salvador, si alguien quiere meterse a Bitcoin actualmente, ¿cuáles son los pasos que debería de seguir? Y para esto traíamos 4 pasos fundamentales. Son bastante básicos, vamos a profundizar probablemente a medida vayamos conociendo un poco más la regulación, vayamos conociendo más detalles de lo que se publique sobre cómo se va a implementar, cuáles van a ser pasarelas de pago, por ejemplo, oficiales, cuáles van a ser aplicaciones que se van a tener que bajar. Podemos ir profundizando muchísimo más, como les dije en un inicio, sobre cuáles son las mejores prácticas. Pero para eso vamos a tener que esperarnos todavía un poquito para ir conociendo más a detalle todo el tema regulatorio, todo el reglamento que se vaya a publicar. Entonces vamos a tener que estar bastante vigilantes a esto para conocer ya operativamente. Pero aquí traemos un resumen sobre alguien que quisiera entrar a Bitcoin o conocer o estar listo actualmente, qué es lo que tendría que ir buscando. Número 1 es lo que estamos haciendo ahorita, aprender. Porque tienen que enterarse sobre el riesgo, tienen que enterarse sobre la oportunidad de ganar, sobre la oportunidad de perder y a qué se están metiendo si ustedes tienen bitcoins, ¿verdad? Bitcoins así puras y reales. Número 2, tienen que abrir una wallet. Han de haber escuchado ese término también en Twitter, lo han de haber escuchado en periódicos, tal vez en radio. ¿Y qué es una wallet? Una billetera electrónica. Igual a donde ustedes guardan el cash, donde ustedes guardan los billetes. Sin embargo, que esta les va a servir para guardar sus bitcoins en el celular. Y es importante que la billetera que se elija, y aquí vamos a ir, tenemos todavía que ir profundizando muchísimo más sobre la seguridad de estas, sea una de alta seguridad, que presente un nivel de seguridad que genere confianza. ¿Por qué? Porque está el riesgo de que El Salvador se vuelva un foco para ataques cibernéticos. Entonces es importante que todos mejoremos nuestro nivel de seguridad digital también. Pero abrir la billetera solo sirve para tener una llave pública o una ID pública donde yo pueda recibir y enviar dinero. Además hay que o comprar o recibir bitcoins. Y para eso se puede ocupar un exchange, una casa de cambio prácticamente en línea, en la cual yo mediante mi tarjeta de crédito, o sea, pongo mi tarjeta de crédito, pongo PayPal, pongo mi tarjeta de débito actualmente. En teoría ya cuando se acepte en El Salvador, o sea, no sabemos exactamente cómo puede ser, pero puede cambiar un poco esta dinámica. Pero con esta tarjeta podemos empezar a comprar o alguien que ya tenga bitcoins nos puede transferir a nuestra billetera. Entonces nosotros ya vamos a hacer, ya vamos a tener bitcoins oficialmente. Y finalmente, pues usarlos. Si aún no consideran que lo van a ocupar como dinero, como cash, como el equivalente al dinero que guardan para comprar el súper, nada más tengan cuidado con la volatilidad, pero si lo van a ver como inversión también, o sea, lo tienen ahí y van viendo las fluctuaciones, las subidas, las bajadas, etc. Entonces, pero esto desde un punto de vista de una persona individual que quiera abrir su billetera de Bitcoin. Bueno, inclusive hasta una empresa, pues lo podría hacer. Pero desde un punto de vista transaccional, ¿cómo se mirara esto? ¿Y cómo creemos nosotros que se mirara y cuáles son las opciones que tienen las empresas? Bueno, inicialmente pues tenemos un cliente con acceso a un smartphone e internet y desea comprar Bitcoin. Entonces, mediante la aplicación preferida,
va a utilizar su wallet de preferencia para pagar Bitcoins y estos van a llegar casi inmediato a la empresa que lo va a recibir en su wallet, en su propia billetera electrónica. Y esta es la transferencia, esto es una transferencia de Bitcoin, así en la más pura esencia. Obviamente aquí esto va a ir cambiando a medida vayamos conociendo más la regulación, a medida vayamos conociendo más la implementación que vamos a tener. Pero actualmente así de fácil sería 1, 2, 3. Pero ¿qué hace la empresa cuando recibe estos Bitcoins? Y entonces aquí viene un poco lo complicado y aquí vienen algunas de las preguntas que se tienen que responder. Aquí traemos 3 opciones. No son las únicas, no son necesariamente las últimas opciones que van a tener, pero son 3 opciones que pueden considerarse. La opción 1 es la empresa inmediatamente, en cuestión de segundos, porque por ser digital se puede hacer en cuestión de segundos, cambia el Bitcoin que recibe de su cliente a dólares o a una moneda menos estable, más estable que el Bitcoin. ¿Por qué? Para no tener esa volatilidad internamente, porque puede ser que reciba en Bitcoin, ese día caiga 7% y entonces ya le perdió 7% a esa venta. Entonces lo cambia inmediatamente. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Hay que profundizar operativamente cuáles podrían ser o algunas de las opciones. La opción 2, una empresa probablemente tal vez más robusta, puede ocupar cobertura frente a Bitcoins en el mercado de futuros, en los mercados financieros, y entonces así se garantiza que el precio que tiene actualmente de Bitcoin, pues, no importa si sube o si baja, puede mantenerlo. Y opción 3, pues la empresa no realiza ninguna operación, se queda con Bitcoin y acepta la volatilidad implícita que este viene. Es decir, ese 74% anual de volatilidad que puede tener el Bitcoin. Puede ser que a final de año en realidad el Bitcoin esté para abajo, que el final de año haya crecido, entonces acepta esta volatilidad. Y estas son algunas de las opciones sumamente simplificadas, como vuelvo y repito, de qué es lo que puede pasar. Sin embargo, todavía no tenemos claridad y 100% de certeza sobre cuál sería la operatividad diaria, cuáles serían los canales de pago, por ejemplo, oficiales, las plataformas que se van a habilitar y cómo se van a habilitar. Y estas son cosas que tenemos que ir monitoreando constantemente y que todos tenemos que estar pendientes para ir viendo ya operativamente cómo esto puede afectar nuestra operación, la operación de nuestro negocio. Entonces, aquí yo quisiera pues volver a invitar a Carmen Aida, otra vez, a Oscar también, que ha estado respondiendo, he visto ahí en el chat y en las preguntas, en el Q&A, todas las preguntas que le han ido haciendo, para poder ver y platicar un poco sobre las preguntas que tienen ustedes que están escuchando este webinar que hemos armado para ustedes y poder ver un poco también cuáles son las perspectivas de futuro, porque hay muchísimas preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene un gobierno o un país enorme y cancela y prohíbe el Bitcoin, como pasó con China? El precio cae, pero ¿qué pasa si más países empiezan a prohibirlo en son de su criptomoneda propia? Bueno, probablemente Bitcoin podría perder valor. ¿O qué pasa si empiezan a aceptarlo? Entonces va a haber mayor volatilidad. ¿Qué pasa con los acuerdos que tiene que todavía establecer El Salvador con multilaterales? También están todas esas cuestiones. ¿Cómo tengo que adaptar mi ERP, mi software contable para poder aceptar estas plataformas nuevas de Bitcoin? Entonces hay muchísimas preguntas. Entonces, sin más que agregar, de parte de Cognitive y de mi persona, hasta aquí llega la presentación. Esto es lo que habíamos armado para ustedes el día de hoy y espero de verdad que se haya cumplido el objetivo, y ese objetivo es que se reduzca la incertidumbre con la que entraron probablemente a la llamada. Y ahorita nos quedamos en un pequeño Q&A con Carmen, con Carla y con Oscar, y mi persona también, para seguir respondiendo a las preguntas que más se repiten en el chat. Sin embargo, las que no alcancemos a responder, las vamos a enviar luego. Ya vamos a avisar cuál va a ser la plataforma para que no nos quedemos con estas dudas. Entonces, Ivo, gracias. Sí. quizás nada más, antes de darle también la palabra a Carla y más preguntas, yo estoy también notando que hay varias preguntas sobre qué alternativas, por ejemplo, si me pagan en Bitcoin, porque la ley va a permitir, ¿verdad?, que le paguen en Bitcoin, ¿qué hago para cambiarlo a dólares? Sobre el tema de cómo yo, digamos, puedo lidiar con el riesgo cambiario de recibir esa moneda. Y nada más creo que es bien importante, y aquí Carla haría la invitación
a que volvamos a tener un espacio como este cuando ya tengamos el reglamento de la ley y las normativas complementarias, las cuales no han sido emitidas y que nos van a permitir comprender mejor cómo va a funcionar esto. Y lo digo porque tenemos una ley sencilla, son 14 artículos, pero todavía no hay esa normativa o esa especificidad. Sobre todo porque el gobierno ha anunciado que va a abrir un fideicomiso o un fondo que va a permitir como el canje de dólares a Bitcoin, es decir, como que asumiendo el gobierno ese riesgo cambiario. Sin embargo, tendríamos que saber montos, quiénes pueden acceder, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la demanda? Entonces, las plataformas para acceder, o sea, la como plataforma. la operatividad también. Entonces, todavía hay bastantes preguntas con respecto a justamente esa cuestión. Es decir, si yo no quiero asumir el riesgo de Bitcoin y acepto Bitcoin, lo ideal sería cambiarlo casi al segundo exacto por dólares. Sin embargo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es lo que todavía tenemos que ir viendo y por eso creemos que este va a ser y esperamos que sea el primero de muchos espacios que vamos a ir abriendo con más expertos en el tema, con más expertos en diferentes áreas, en área legal también, área pues económica, financiera, operativa, para que nos puedan ir dando también parte de su experiencia sobre cuál sería la mejor implementación operativa en el día a día sobre Bitcoin. Bueno, la verdad que teníamos planeado preguntas, pero logramos ir contestando la mayoría y por tema de tiempo, hay muchas preguntas que todavía quedaron ahí, pero como Carmen dice, quizás hay muchas preguntas que todavía no hay respuestas y realmente el objetivo hoy era para personas como su servidora, que no tenía ni una idea de qué era esto de Bitcoin y que yo les decía, por favor, pónganmelo así como for dummies. Pues creo que un poco era el objetivo. Hemos recibido una cantidad de preguntas que créanme que el equipo de Cognitive va a tratar de responder junto con Carmen, las que se puedan y las otras no. Tal vez si me pidieron hacer un pequeño disclaimer, no. Cognitive no está recomendando ninguna plataforma, no está recomendando ningún tipo de cosas porque no es ese el objetivo, sino que es un tema de conocimiento en general. Tal vez ya antes de retirarnos y darle las gracias a todos, solo quiero que sepan que Cognitive es una empresa salvadoreña fundada por jóvenes como Ivo, Oscar y un grupo más que realmente se dedican, tienen habilidades de analítica, de manejo de Big Data y están trabajando mucho en ser socios estratégicos en las organizaciones para que toda esta data y todas estas cosas que escuchamos se puedan convertir en acciones para tomar decisiones de negocio. Nada menos me queda a mí como grupo Search-In, como Search, como identificadora de talento, pues el privilegio de saber de que también Cognitive es una empresa de TAS, de Talent as a Service, así que ahí está la orden. Esta presentación va a estar en la página de Red Sofa Global, la van a recibir ustedes porque la pueden volver y también vamos a recibir sugerencias de parte de ustedes con qué frecuencia, ya que este tema hoy interesa tanto. Estamos pensando, como dice Ivo y Oscar, probablemente tener un panel con expertos, probablemente invitar a la banca, invitar a otros actores, para que vayamos teniendo cada vez más claridad, no solo por el Bitcoin aquí en el país, sino que creo que, como me dijo alguien, o sea, esto se queda, o sea, es una tendencia. Así que de verdad que muchas gracias, Ivo. Carmen, te felicito por tus alumnos, definitivamente espectaculares. Por ahí tenía el comentario de una persona que admiro mucho, que me dice, he pasado una semana leyendo de esto y por fin lo entendí. Así que estuvo súper, súper bien. Perfecto, muchísimas gracias, Carla. La verdad es que me alegro. Esos comentarios son los que de verdad hacen que todo este esfuerzo haya valido la pena. O sea, que la gente haya comprendido realmente qué es Bitcoin, por qué, o sea, cómo funciona y por qué es tan atractivo, este interés. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el espacio, Carla. Esto vamos a irlo comprendiendo entre todos y esto es un enfoque multidisciplinario el que hay que tener en este tema, así que cuenten con nosotros y esperamos volver a verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por atender. Fueron buenísimas preguntas las que estuvimos atendiendo en el Q&A y en el chat. Lo sentimos por no haber contestado todas, sin embargo, vamos a tratar de hacerlo posteriormente. Esperemos que en esta serie de videos de la que estábamos hablando, de la que lo podemos hacer una realidad. Y como dice Carmen, vamos a ir aprendiendo de esto todos juntos.
por lo tanto es importante educarse y antes de entrar al tema de la Bitcoin o de las criptomonedas, informarse bien en Internet. Pero por el momento, muchas gracias.